y me dijo, mire, para que usted simplemente se dé cuenta que está equivocada, usted tiene que hacer estas 3 pruebas con su hija. Y después de estas 3 pruebas, usted va a tener que aceptar la realidad. Una vez que nació Rafaela, normalmente hacen que los niños pasen un tamizaje postnatal y allí es donde ella es diagnosticada con fibrosis quística, una enfermedad bastante mortal para un bebé. Se me partía el alma cuando me dieron el diagnóstico, pero nuevamente, así como en el embarazo y como la pude concebir, yo me di cuenta que Dios tenía el control de nuestras vidas y si Él me la dio, Él tiene el control absolutamente de ella y de su vida. Y mi esposo y yo la entregamos a Él y a su plena voluntad. Fuimos a una especialista en esta enfermedad y nos recomendó enviar este mismo diagnóstico para ser reconfirmado a especialistas en Alemania, esperando que se hayan equivocado aquí y que de pronto en una segunda prueba Rafaela pues pudiese salir como que era una niña sin ningún tipo de problemas. La genetista nos llamó después de 21 días y nos reconfirmó la misma enfermedad. Allí finalmente mi esposo y yo nos devastamos, estuvimos muy mal. Pero mirábamos a Rafaela y Rafaela no presentaba ningún problema, ninguna dificultad. Entonces es allí en donde nos paramos en fe y dijimos, o creemos en lo que Dios nos ha dado y nos paramos en fe y creemos en lo que estamos viendo, o simplemente buscamos la enfermedad y tratamos de solucionarla. Y nosotros decidimos simplemente confiar en lo que Dios nos ha dado, porque Dios no se equivoca y lo que te da siempre va a ser bueno, nunca se va a equivocar. Fuimos a una especialista nuevamente de fibrosis quística y ella nos dijo que finalmente teníamos que aceptar la enfermedad. Yo no lo aceptaba en el consultorio, le dije que no, que mi hija era sana y me dijo, mire, yo para que usted simplemente se dé cuenta que está equivocada, usted tiene que hacer estas 3 pruebas con su hija y después de estas 3 pruebas usted va a tener que aceptar la realidad. Yo le dije, bueno, vamos por esas 3 pruebas porque mi hija es sana. Yo rechacé todo diagnóstico en contra de mi hija y declaré vida en ella. Así es que hicimos una primera prueba y así fue que Rafaela pasó a los 2 meses por un proceso de diagnóstico en donde le entablillaban y ver a tu pequeña entablillada y sacándole el sudor durante 30 minutos, dándole lactar para que tu hija no se mueva, porque si se movía simplemente se tenía que volver a intervenir. Y es un proceso bastante complicado para una pequeña de 2 meses y sobre todo para nosotros que somos sus acompañantes. Pero durante la prueba y en cada una de ellas lo único que hacíamos era, con mi hermana, que era la que me acompañaba, era alabar al Señor. Era alabar, era cantar, era orar, era declarar palabra de vida en mi hija, era saber que Dios estaba en control en ese momento. Cuando llega el correo dándonos el resultado, y la verdad es una sensación de temor, quizás, un poco de temor, de nervios, de angustia, de saber si realmente Dios escuchó nuestras plegarias y de saber si tu hija realmente está enferma o no. Y decidir abrir el correo y ver que tu hija estaba sana. Decía, el diagnóstico era muy bueno para Rafaela. Empecé a saltar, empecé a alabar al Señor, nos arrodillamos con mis hermanos, estábamos en casa. Rafaela era una niña sana, pero llevamos ese mismo resultado al doctor y él no lo creía. Decía, no, es que no puede estar pasando esto, seguramente están equivocados, porque si en el tamizaje genético ha salido con fibrosis quística, es imposible que su hija salga que es negativo, tiene que volver a hacerlo. Y lo hicimos nuevamente. Si Dios hizo la primera vez y la ha creado a Rafaela, pues pueden pedirte 20 pruebas y en esas 20 pruebas Dios se va a glorificar. Y confié en esa palabra, oramos mucho antes de salir a cada prueba, la volvimos a hacer después de 15 días y Rafaela volvió a salir negativa. Estamos muy felices, pero teníamos que hacer una prueba que era realmente la más determinante y la hicimos.
Cuando nos dieron los resultados, finalmente, nuevamente Dios se glorifica y nos salió negativo. Rafaela era sana. Nos fuimos donde la doctora y la doctora se reunió con los doctores del seguro porque son los únicos especialistas en el Perú que pueden tratar esa enfermedad y se quedaron sorprendidos. Realmente la doctora me dijo, mira, yo no puedo entender cómo es que tu hija ahorita no está en UCI. No puedo entender cómo tu hija no está con días contados, porque para el tiempo que tiene tu hija, realmente estaríamos hablando de una niña entubada y con pocos días de vida. Y Rafaela era una niña cuyo desarrollo se está dando de una manera increíble. No tuvo ningún tipo de infección respiratoria, no tuvo ninguna señal de eso. Nos quedamos muy tranquilos con mi esposo, pero sí nos dijo ella que de todas maneras teníamos que pensar que de pronto esto se iba a desarrollar. Entonces como que te deja una semillita de que por si acaso. Y nosotros seguimos creyendo en la palabra de Dios y en todo lo que Él está haciendo en ella. Y yo digo, si lo hizo desde antes que naciera, durante su nacimiento, yo sé que mi hija tiene un gran plan y un propósito increíble que Dios ha puesto y ha depositado en ella. No estamos buscando la enfermedad. Mi hija es sana, lo es y lo seguirá siendo. Y lo estamos demostrando en cada uno de sus días, cuando empieza a desarrollarse y empieza a ser como una niña en su crecimiento, sin ningún tema de problema respiratorio ni digestivo. Su pediatra me dice que está inclusive hasta por encima del promedio en todo lo que ella realiza. Inclusive su pediatra supo su diagnóstico y cuando la vio se empezó a reír. Me dijo, realmente, ¿cómo te pudieron decir que tu hija tiene esta enfermedad cuando en realidad ahorita no estaríamos contando ni viéndola en este instante? Así es que si Dios lo hizo por mí, lo puede hacer también por ti.